Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de electricidad y magnetismo de campos electromagnéticos. Vamos a iniciar el tema de magnetostática, que constará de, por lo menos yo calculo que un par de vídeos. De nuevo, recordar que el objetivo de este curso no es el de entrar en el detalle de todos los conceptos, sino que sirva como un resumen y un repaso rápido de los conceptos fundamentales. Bien, en primer lugar, tenemos que definir qué es la magnetostática, similar a como hicimos en el caso de electrostática. Y para ello, bueno, pues recordar que en un curso en detalle partes de las ecuaciones de Maxwell y estableces, en tu caso concreto, cómo particularizar esas ecuaciones de Maxwell. En el caso de magnetostática, como su nombre indica, es una situación estática pero de alguna forma donde existen los fenómenos magnéticos. Y eso se produce de dos formas. Por un lado, el adjetivo estático o el sufijo estática implica que de la misma forma que en electrostática no hay variación de nada con respecto del tiempo, cualquier magnitud es constante. Y por otro lado, el hecho de que hay magnetismo o efectos magnéticos implica que existen fuentes del campo magnético, que son las corrientes o el movimiento de cargas. Luego, en el caso de magnetostática, sí que existe el movimiento de cargas, cosa que recordáis que en el caso de electrostática no existía. Esto, evidentemente, es equivalente a decir que existen corrientes. Las J son distintos de cero, que recordar que eso era la diferencia fundamental con electrostática. Estos dos son las ecuaciones definitorias de la magnetostática y de ahí pues, se deducen todas las leyes, propiedades, etcétera, a través de las que están contenidas en las ecuaciones de Maxwell. Bien, vamos entonces a por el siguiente punto, que recordáis que es pues ver cuáles son los métodos de cálculo del campo magnético, que en este caso vamos a utilizar como vector fundamental. Sabemos que tenemos tanto la posibilidad de utilizar B como de utilizar H, pues vamos a calcular siempre B en este curso. Bien, el primer método de cálculo del campo magnético es lo que se conoce como la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart es exactamente el equivalente a lo que llamábamos electrostática. En electrostática, en la forma de cálculo por aportaciones infinitesimales. ¿Vale? Repasáis el vídeo y recordaréis el método que teníamos. Bueno, pues aquí ese método se le llama la ley de Biot-Savart. Bien, recordemos cuáles son los convenios de campos electromagnéticos para los vectores de posición. Entonces, si tenemos un determinado sistema de referencia con un determinado origen y queremos en un determinado punto P situado en un vector de posición R calcular nuestros campos, bueno, pues ese es el vector R y en general lo que tendremos es una zona del espacio donde tengamos las fuentes del campo. En este caso, siendo un campo magnetostático, pues estarán en un volumen, que como es el volumen de las fuentes le pondremos siempre una prima, y esas fuentes pues serán pues unas determinadas corrientes, unas J en ese volumen V que estarán bueno, pues allí confinadas, ¿no? Entonces, el convenio pues nos dice que los diferenciales de volumen correspondientes a ese volumen donde se encuentran las fuentes los llamaremos diferencial de V', prima de nuevo denotando las fuentes, y el vector de posición que posiciona el diferencial de volumen o que va, digamos, recorriendo mi volumen de fuentes, pues lo llamamos como R'. De forma que el vector que va de la fuente a el punto donde yo estoy calculando el campo, pues será el vector R menos el vector R'. ¿Vale? Recordar, esto es exactamente
el mismo convenio que utilizábamos en electrostática. Bien, con este convenio, las aportaciones infinitesimales, como digo, pues me enseñan a calcular el campo magnético. Entonces, en el caso, como tenemos aquí, de corrientes volumétricas, ¿vale? En el caso de que yo tenga corrientes volumétricas, o sea, unas determinadas J V' vectoriales, pues el campo, la expresión del campo en el punto bajo estudio R, tiene la siguiente expresión que hay que conocer de memoria. Mu partido por 4pi, integral al volumen donde se encuentran las fuentes, V', de el siguiente cociente. El producto vectorial de las fuentes del campo, JV' indexadas o posicionadas con el vector R', como hemos dicho antes, vectorial la diferencia entre el vector R y el R', o sea, el posicionamiento del punto P respecto de la fuente de campo, partido por el módulo de R menos R' al cubo, diferencial de V'. Se será el campo total en el punto P, indexado con R, debido a todas las contribuciones infinitesimales volumétricas que se encuentran en todo ese volumen V'. Bien, en el caso de que lo que tenga son corrientes superficiales, o sea, unas determinadas J sub S', tendremos que de forma análoga el campo en R volverá a ser, y lo único que tenemos que hacer es bajar una dimensión. Será mu partido por 4pi, en este caso integral a la superficie donde se encuentran mis fuentes de campo, y aquí en vez de J sub V pondremos JS' en R', vectorial R menos R', partido por el módulo de R menos R' elevado al cubo, diferencial de S'. Corrientes superficiales. Y para corrientes filiformes, corrientes que son hilos de corriente, corrientes filiformes, caso muy habitual, filiformes, caso muy habitual en magnetostática, que tengamos, bueno, pues en nuestra situación tengamos una determinada corriente que recorre una determinada curva. Bueno, pues yo me divido mi curva en diferenciales de longitud, diferenciales de L', y el campo total en una posición R del espacio, estoy aquí pues en un punto P, que en cada situación tendré un vector R menos R', que es este que estoy yo pintando aquí. Bueno, pues será, pues mira, muy parecido a lo anterior. Es mu, aquí multiplico por la corriente que recorre mi hilo partido por 4pi. Ahora, en vez de integral a lo largo de la superficie, será integral a lo largo de la longitud que recorre mi corriente. Y aquí pondremos diferencial de longitud con la prima correspondiente, porque es una fuente del campo, vectorial R menos R', partido por el módulo de R menos R' elevado al cubo, y ya hemos acabado, ¿vale? Este sería el campo en B. Fijaros que, en definitiva, lo que estamos aquí haciendo es sumar los campos que crean cada diferencial de longitud en el cual yo me he dividido mi corriente completa de longitud L. De forma que, en definitiva, lo que estamos haciendo es, lo que os decía antes, son aportaciones infinitesimales. Estaré sumando a L unos diferenciales de B que son precisamente pues, lo que hay en la integral. El diferencial de B sería mu por la corriente partido por 4pi, diferencial de L', vectorial R menos R', partido por el módulo de R menos R' elevado al cubo. ¿Vale? Estoy sumando las aportaciones infinitesimales de cada diferencial de longitud de mi corriente. Bien, este es el método de las aportaciones infinitesimales. Bien, el método de las aportaciones infinitesimales, ¿cuándo se usa? Bueno, pues en general el método se utiliza cuando nos piden el campo P
o el campo H, que sabemos que está relacionado con la constante mu del medio, la constante magnética del medio, en un punto concreto, o en un eje. Evidentemente siempre hay excepciones, pero en general, cuando me piden el campo, no en todo el espacio, sino en un punto, en un eje, normalmente esta situación pues es calculable. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a por lo siguiente. Lo siguiente es aprender a calcular los campos con otro método, que es utilizando el equivalente de la ley de Ampère, que es, perdón, de la ley de Gauss en campo electrostático, que aquí es lo que se llama la ley de Ampère, ¿vale? La ley de Ampère. Y concretamente, ley de Ampère, bueno, pues ahí se pueden entender dos cosas. En este caso es lo que llamamos la ley de Ampère para la magnetostática, o lo que es equivalente, la ley de Ampère, cuando lo aplico a corrientes estacionarias. Repito que hay otra versión de la ley de Ampère que no es exactamente igual, y para aclararlo pues prefiero hacer esta distinción. Repito, es equivalente a la ley de Gauss, y entonces, bueno, pues aquí en vez de hacer una integral de superficie, hacemos una integral a lo largo de una curva cerrada. En el caso de Gauss teníamos aquí tenemos B. Ahí, como estamos calculando un flujo, era un diferencial de superficie. Aquí, como estamos calculando una circulación, será un diferencial de L. ¿Vale? Entonces, en definitiva, yo tengo una región del espacio donde tengo un determinado campo B, y lo que me dice Ampère es, mira, cógete la curva que tú quieras, la que a ti te dé la gana, que sea una curva cerrada, y se verifica que la integral o la circulación de ese campo B a lo largo de esa curva cerrada es mu por la corriente encerrada por esa curva, encerrada por C. ¿De acuerdo? Aquí hay un criterio de signos, puesto que aquí hay una circulación. Tengo que decidir cómo voy a circular esto. Entonces, el criterio de signos es el siguiente. Si yo, por ejemplo, desconozco o conozco, por ejemplo, la corriente que encierro, imagínate que la corriente encerrada es esta, yo he de circular esta curva según la regla de la mano derecha. O sea, lo que yo hago es con el pulgar apuntamos en la dirección en la que va la corriente, y los dedos me indican la dirección de circulación. En este caso, si la corriente va como he puesto en el dibujo, en este caso tendría que circular la curva de esta forma, o lo que es lo mismo, los diferenciales de L irían según esta curva de aquí. ¿De acuerdo? Este es el convenio que se utiliza para que así directamente me salga el signo del campo. Repito, con el pulgar apuntáis en la dirección de la corriente, y el resto de los dedos os indica la dirección en la que tenéis que circular esa operación de circulación del vector B a lo largo de la curva C. Bien. Aplicaremos este método de la misma forma que aplicábamos Gauss en los casos en los que nos pidan B o nos pidan H, pero en este caso hay una región, es un problema donde hay claramente una cierta simetría. ¿Vale? Cuando haya una cierta simetría, serán problemas candidatos a ser resueltos mediante la ley de Ampère. Bien, vamos a calcular ahora, o vamos a revisar cómo se calculan la energía magnetostática o la energía magnética en el caso de la electrostática. Energía magnética. Recordar que teníamos otra fórmula para calcular la energía en el caso de la electrostática. Bueno, pues en magnetostática tenemos que la energía que almacenan mis campos magnéticos, es la siguiente. Es un medio de la integral al volumen de todo el espacio, no ya el de las fuentes. Aquí fijaros que no pongo prima, luego es a todo el volumen del espacio, del producto escalar de mi campo H y de mi campo B
diferencial del volumen, no pongo prima, por tanto, volumen de todo el espacio, y con este 1/2 que tengo yo aquí, ¿vale? Puedo utilizar una expresión donde recordar que B es igual a mu por H, y, por ejemplo, si el dato que yo tengo, pues imaginaros que es el campo B, lo que yo conozco es el campo B y no el campo H, pues aquí esto lo puedo poner como 1/2 integral al volumen del espacio donde hay campo del producto escalar de H, que es B partido por mu, escalar B, diferencial de volumen, o lo que es lo mismo, 1 partido por 2 mu, integral al volumen de todo el espacio de B escalar B, que sería el módulo de B al cuadrado, diferencial de volumen. ¿Vale? Si el dato que tengo es B, si es H, pues despejaría de la otra forma y tendría una expresión similar. Como energía que es, tiene dimensiones de julios. Bien, ¿qué más? Hay un tema importante en el caso de los campos magnéticos, que es las fuerzas que se ejercen sobre las corrientes debido a los campos, ¿vale? La situación física es que yo tengo pues, una región del espacio donde tengo un determinado campo B generado por la forma que sea, y además en esa zona del espacio pues yo tengo pues una determinada corriente, o bien tengo una determinada configuración volumétrica de carga, o una determinada configuración superficial de una determinada corriente superficial. Entonces, el hecho de que en esa zona del espacio hay ese campo B va a provocar que sobre esa corriente, o lineal, o superficial, o volumétrica, aparezca una fuerza, que será la manifestación de que ese campo B está actuando sobre esa configuración de corriente. Bien, ¿cómo se calcularía esa fuerza? Bueno, pues si tengo una distribución volumétrica de carga, esa fuerza que ese campo B ejerce sobre esa distribución volumétrica de carga sería la integral a lo largo del volumen donde se encuentra la densidad volumétrica de carga, de la densidad volumétrica de carga vectorial el campo B, diferencial de V'. Si yo lo que quiero es calcular el caso de esa fuerza, pero en la situación en la que tengo una distribución superficial, como ya es habitual, bajamos una dimensión la integral, ponemos la intensidad superficial de corriente, vectorial el campo B externo, diferencial de superficie, y si lo que tenemos es una corriente filiforme, caso bastante habitual, pues la fuerza sobre ese hilo sería igual a I, la corriente que transporta el hilo, integral al hilo del diferencial de longitud sobre el hilo, vectorial P. En todos los casos, evidentemente, al estar hablando de fuerzas, estaríamos hablando de dimensiones de newtons. Como siempre también, en el caso de las corrientes, el convenio es tomar el diferencial de longitud en la dirección en la que se mueve la corriente, para que todos los signos nos salgan correctos. Bien, bueno, pues con esto hemos acabado. El siguiente vídeo versará sobre algo pues, similar a lo que hicimos en electrostática, y es el cálculo de una serie de campos magnéticos pues, muy relevantes, como es pues, un hilo indefinido, un cable coaxial, una espira circular, un solenoide, una hoja. Bueno, pues todos estos campos los calcularemos en los siguientes vídeos, aplicando unas veces la ley de Biot-Savart y en otros casos pues la ley de Ampère. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo a todos.